Muchas gracias a todos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Steven Madrigal. Ya por ahí algunos me conocerán, ¿verdad? Yo trabajo en la parte de soporte técnico y soy el encargado de lo que es la parte de enlaces inalámbricos, ¿verdad? Y la marca Ubiquiti para lo que es el soporte. El día de hoy vamos a ver lo que son detalles que hay que tomar en cuenta para lo que es la configuración de los enlaces inalámbricos, ¿verdad? Cosas que la mayoría de veces simplemente se compra un equipo y no se sabe si va a funcionar o no, ¿verdad? Entonces, con respecto a la capacitación de hoy, vamos a ver todo lo que hay que tomar en cuenta y dependiendo de eso, qué modelo y qué tipo de equipo se necesita, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes tienen el chat, ahí ya me confirmaron, ¿verdad? Si tienen algún tipo de duda con alguna de las láminas que vamos viendo, ¿verdad? Consultas que hayan tenido con problemas, lo que sea, ahí está el chat, ¿verdad? La idea es ir resolviendo las dudas. Ok, bueno, ya la mayoría sabe, para los que son nuevos, que es un radioenlace, ¿verdad? Prácticamente es la comunicación de un punto hacia otro, ¿verdad? Por medio de radiofrecuencia, ¿verdad? Ya sea por medio de lo que son, en este caso, antenas y poder comunicar uno o más puntos, ¿verdad? Entre ellos, de forma, por decirlo, inalámbrica, ¿verdad? Pero por medio de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué podemos transmitir con un radioenlace? Podemos transmitir desde video, ya muchos lo utilizan, este, VoIP, ¿verdad? Telefonía, datos, la internet y telemetría, ¿verdad? Estos son, las cuatro cosas que podemos transmitir por medio de un enlace. Todo lo que sea video, voz o datos se van a poder transmitir por este medio. Ok, este es súper importante, esta tabla, ¿verdad? ¿De qué depende la distancia de un enlace? Prácticamente, si podemos ver acá, la ganancia de las antenas, que ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, es prácticamente un 50% del enlace, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la ganancia de las antenas, es la distancia a la que vamos a llegar y poder conectar entre sí esos dos puntos, ¿verdad? O más, esos enlaces. Entonces, esto es lo principal. Podemos ver que un 25% del 50%, ¿verdad? Que es la ganancia, que es la transmisión y la recepción, ¿verdad? 25 y 25. Entonces, ese es el punto principal. Después dependemos de la potencia. Cada equipo tiene su potencia para transmitir, ¿verdad? Ya eso está en la ficha técnica, en la hoja de datos, ¿verdad? De cada equipo. Después la frecuencia, un 5%, la sensibilidad del radio, un 10%, y el ruido de la zona, ¿verdad? Que también es muy importante, un 20%. Entonces, si nosotros tomamos en consideración todo esto, vamos a tener los datos claros, ¿verdad? De qué distancia podemos hacer un enlace y si nos va a funcionar. Ok, las frecuencias. Hay gran cantidad de frecuencias, ¿verdad? Ya unas que se utilizaron, por ejemplo, la 900 MHz, que todavía se pueden utilizar, pero ya no hay muchos equipos en estas frecuencias, ¿verdad? Cada vez va evolucionando lo que es la tecnología, ¿verdad? Y en este caso nosotros nos enfocamos, igual los equipos que más se manejan son los de 2.4 y 5 GHz. Pero si podemos ver acá están las frecuencias para hacer enlaces inalámbricos van desde los 900 MHz
2.4 GHz, 3 GHz, 4, 5, 10, 11, 24 y hasta 60 GHz. Ok. Otra cosa importante son las frecuencias de libre utilización, ¿verdad? Son aquellas donde cualquiera de nosotros podemos utilizarla, ¿verdad? Sin necesidad de algún permiso. Obviamente siempre hay que tener una limitante dependiendo del ente, ¿verdad? Que regula en el país y podemos transmitir a cierta potencia y solamente algunas frecuencias, ¿verdad? No podemos utilizar todas. Y acá podemos ver las frecuencias, las que son de libre uso, desde las 900 MHz, la 2.4 que ya la mayoría lo utiliza, y hay muchos equipos que transmiten esta frecuencia. También las de 5 GHz, que es la que se está utilizando actualmente más, ¿verdad? También está la 24 GHz, que no es muy utilizado al ser una frecuencia muy alta, ¿verdad? Las distancias no son muy largas, igual la de 60 GHz. Cada uno con su aplicación, ¿verdad? Cada frecuencia se utiliza para un tipo de enlace o requisito, ¿verdad? Especial. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ya lo podemos ver, las de frecuencias de libre uso, las podemos instalar siempre que respetemos los valores EIRP del país. Y las frecuencias licenciadas, ¿verdad? Que son las de 3, 4, 10 y 11 GHz. Hay que solicitar permisos para poder utilizarlos, ¿verdad? Y por lo general tienen un costo, ¿verdad? Son licencias que hay que adquirir. Ahí me consultaban, Jenny, que si les puedo compartir la presentación. Sí, correcto. Bueno, ahora al último les voy a dejar mi correo para que me escriban ahí y yo les paso una presentación. Esta que estamos viendo, si les es de ayuda, ¿verdad? Yo se las paso. Ok, la frecuencia. La frecuencia dice que tiene relación inversa con el concepto de longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay frecuencias bajas, ¿verdad? Hay frecuencias altas. En este caso tenemos un ejemplo. Podemos comparar esta como la frecuencia de 2.4 GHz y una frecuencia más alta, la de 5 GHz, que si ven su longitud de onda, en el caso de la 2.4 es más amplia. Ok, y aquí vemos que es una frecuencia más alta, o sea, como lo dice la frecuencia, más se repite su onda, ¿verdad? En cierta cantidad de tiempo. Ahora sí, ¿en qué nos beneficia? En que una frecuencia sea más baja y una frecuencia sea más alta. Ok, en el caso de las frecuencias más bajas, al tener una longitud de onda más amplia, nos va a recorrer más distancia, ¿verdad? Nos puede llegar a tener más alcance. Y si hay obstrucciones y todo, esta frecuencia nos puede ayudar un poco más a lo que es sobrepasar, ¿verdad? En el caso de las frecuencias más altas, 5 GHz, ejemplo, al ser una frecuencia más alta, la distancia va a ser más corta. Entonces, obstrucciones, ruido, distancia nos va a afectar más y nos va a llegar con menos potencia. Pero la ventaja es que al ser una frecuencia más alta, podemos pasar más cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, como les dije, cada frecuencia tiene su aplicación, ¿verdad? Especial. Y acá podemos ver un poco lo que son las diferencias. La banda 2.4 y 5 GHz. Si vemos acá, bueno, en la banda 2.4 tenemos 14 canales no superpuestos, o sea que no se interfieren entre ellos. Pero
al ser una frecuencia con pocos canales y de mucha utilización, prácticamente no es recomendado utilizarla, ¿verdad? Ya que hay mucho ruido, ¿verdad? Muchos equipos utilizan esta frecuencia desde microondas, todo eso está en el aire, ¿verdad? Microondas, balastros, Bluetooth, X cantidad de equipos que transmiten en estas frecuencias, ¿verdad? Entonces, por lo general, el espectro está muy sucio en esta frecuencia. A comparación de las 5 GHz, que tenemos más cantidad de canales disponibles, ¿verdad? Y no se interfieren entre ellos. Entonces, al haber más cantidad de canales y no tantos equipos transmitiendo en esta frecuencia, va a estar mucho más limpio, ¿verdad? Menos interferencias. Como les dije, ¿verdad? Al ser una frecuencia más baja y su onda ser más amplia, su longitud de onda, tenemos menos velocidad de conexión, ¿verdad? A comparación de la de 5 GHz, que tenemos mayor velocidad de conexión. Lo vemos acá, lo mismo, ¿verdad? Tenemos mayor rango, más distancia y menor rango la de 5 GHz. Y acá los estándares que se manejan en las dos frecuencias, que ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ok, hay dos tipos de enlaces. A ver, ahí se me fue. Hay dos tipos de enlaces, punto a punto, que es acá, PTP, desde un punto hacia otro. Simplemente un enlace, ¿verdad? Una pareja de antenas se comunican entre ellos. Y está lo que son los equipos, bueno, el enlace punto a multipunto. O sea, de un punto principal se comunica con diferentes equipos, ¿verdad? En este caso, clientes o estaciones. Entonces, esos son los dos tipos de enlaces que existen. Ok, la definición, ¿verdad? Se conoce como estación base o AP, Access Point, al radio principal, ¿verdad? El radio principal, como decir un router, ¿verdad? Un router que nos da Wi-Fi, que nos da acceso a Internet, se puede nombrar como una estación base o un AP, porque él es el que hace todo, la conmutación y comunicación entre los demás equipos. Entonces, en la parte de enlaces inalámbricos se le conoce al principal como estación base o access point, AP. Y al cliente se le conoce como CPE, ¿verdad? O estación, ¿verdad? Es prácticamente el radio de última milla, ¿verdad? El que se conecta de forma inalámbrica y nos da la conexión ya sea a nuestras casas, ¿verdad? Empresas, lo que necesitemos enlazar. ¿Qué es un enlace o un enlace, bug o troncal? Es un enlace prácticamente crítico, ¿verdad? Es un enlace donde necesitamos que la velocidad de transmisión y la latencia sea mínimo. ¿En qué caso se ven esto? En caso de que nuestro proveedor de internet llega a un punto y nosotros queremos repartirlo, un ejemplo, a un pueblo acá, tenemos que hacer un enlace principal con equipos dedicados para enlaces principales, ¿verdad? Enlaces troncales. En este caso se utilizan mucho lo que son la línea de Airfiber de Wikiti, ¿verdad? Que son los equipos que tienen menor latencia para la comunicación, ¿verdad? Entonces, prácticamente llegamos acá con una velocidad alta y de acá la podemos repartir. Eso es lo que es un enlace de backhaul, ¿verdad? O troncal. Y como les dije, por lo general se utilizan lo que son de la línea Airfiber. Ok, otra cosa importante es la potencia de los equipos. Yo les dije ahí, ¿verdad? Al principio vimos que cierto porcentaje depende de la potencia del equipo. Entonces, el equipo tiene su capacidad, ¿verdad?
para él transmitir la señal de comunicación con el otro equipo. Entonces, en este caso tenemos acá un radio, el cual va conectado a una antena y por medio de esos conectores, ¿verdad? Son señales eléctricas, las transmite a la antena y esta la enfoca para enviarla hacia el otro equipo, ¿verdad? Entonces, obviamente, un equipo entre más potencia tiene, con mayor fuerza va a enviar esa señal, ¿verdad? Y como dijimos, también depende mucho de la ganancia de la antena para la distancia, ¿verdad? Entonces, entre más ganancia tenga la antena, con mayor fuerza, ¿verdad? Y enfoque, dependiendo de la antena, va a enviar esa señal a más distancia. La potencia, por lo general, lo vamos a encontrar en la hoja de datos, ¿verdad? Aquí podemos ver la potencia que en este caso este equipo, este es un Power Beam 5AC Gen 2 y nos dice que la potencia máxima es de 24 dBm, ¿verdad? Y acá tenemos un Rocket M5 que nos dice que la potencia es 25 dBm. Estos equipos se utilizan para enlaces multipunto y punto a punto y dependiendo de la antena que se le ponga, ¿verdad? Vamos a llegar a mayor distancia. Okay, otra cosa importante es la modulación, ¿verdad? La modulación de los equipos va a depender mucho de los niveles de señal que tenemos y también de la potencia que se utiliza, ¿verdad? La modulación es prácticamente lo más importante para pasar mayor cantidad de datos. Entonces, dependiendo de la modulación del equipo, él puede pasar su máxima capacidad o pasa menos datos. Entonces, acá podemos ver un ejemplo que si nuestro equipo queremos que su modulación sea a 1024 QAM, que en este caso solamente los Airfiber pueden modular a esto, la potencia tiene que estar entre 19 y 20 dBm, ¿verdad? Si nosotros le ponemos más potencia a este equipo, lo que va a pasar es que el equipo va a provocar mucho ruido, ¿verdad? Como si estuviera gritando y el que recibe, perdón, no va a escuchar muy bien, ¿verdad? Entonces esto es importante, esta tabla es muy importante, conocerla, que dependiendo de la potencia que vayamos a utilizar, va a ser la modulación. Entonces, ¿qué es la modulación? La modulación es la alteración del sistema, es la alteración sistemática de una onda portadora de acuerdo con el mensaje de señal modulada. Okay, ¿qué quiere decir eso? Vimos las frecuencias que utilizan los equipos 2.4 y 5 y prácticamente la modulación es cómo este radio modifica o altera esta onda para comunicarse, ¿verdad? Ya sabemos que en lo que es equipos digitales se comunican, un ejemplo, por unos y ceros, ¿verdad? Esa es la comunicación. En este caso, los equipos de radiofrecuencia se comunican por medio de ondas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, dependiendo de la modulación, ellos pueden modificar, ya sea que la fase de la onda, eh, la amplitud de la onda o bien la frecuencia. Entonces, ya ellos tienen definido que a tanta frecuencia, un ejemplo, esto es un 1, a tanta frecuencia, esto es un 0. Entonces, ya se comunican por este medio y después lo que hacen es decodificar esto y pasar los datos, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a meter mucho en detalle de esto, pero sí es importante que sepamos qué es la modulación, por lo menos, ¿verdad? Entonces, prácticamente es cómo el radio modifica su onda, ¿verdad? Para comunicarse con el otro equipo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se modula? Porque facilita la propagación de la señal, ¿verdad? Información por cable o por el aire.
Ordena el radioespectro, ¿verdad? Distribuyendo canales a cada información distinta. Disminuye dimensiones de antenas, ¿verdad? Optimiza el ancho de banda de canal, evita interferencia entre canales y protege la información de la degradación por el ruido, ¿verdad? Entonces, define la calidad de la información transmitida. Entonces, por eso es que se utiliza lo que es la modulación, ¿verdad? Para nosotros aprovechar ese canal, ese medio de comunicación, los radios, las marcas, ¿verdad? Todos intentan lo que es reorganizar esa transmisión, como les dije, ya sea por medio de modificando la fase, la frecuencia y aprovechar más esa señal, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder pasar más canales y todo esto, ¿verdad? Evitar interferencias, ¿verdad? Definir calidad y un montón de ventajas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace la modulación. Hay diferentes tipos, bueno, básicamente hay dos tipos de modulación, que es analógica, que podemos ver, se realiza a partir de señales analógicas de información, por ejemplo, la voz humana, audio, video, en forma eléctrica, ¿verdad? Entonces, la modulación analógica, se convierte, ¿verdad? Todo esto es por medio de, señales eléctricas. En el caso de la digital, ¿verdad? Como les dije, eran unos y ceros, ¿verdad? La comunicación. Y acá están los tipos de modulaciones. Como les dije, no nos vamos a meter mucho en esto. Simplemente quiero que ustedes conozcan, quiero que sepan qué es la modulación, ¿verdad? Y prácticamente hay diferentes tipos, ¿verdad? Modulación AM, que es modulación por amplitud, FM, modulación de frecuencia, y PM, que es modulación de fase. Y están en digital diferentes tipos, ¿verdad? Todos estos son variantes que van sacando para aprovechar más lo que es la comunicación. Y acá están los diferentes tipos de modulaciones. Lo podemos ver, ¿verdad? 256 QAM, anchos de canal 20 y la cantidad de datos que se puede pasar. Entonces, esto es una tablilla ahí interesante. Si queremos saber que un equipo puede emular a 256 QAM y en un ancho de canal de 40 MHz, va a poder pasar hasta 200 megas, ¿verdad? De velocidad. Acá podemos ver que a 256 QAM con un canal de 80 MHz podemos pasar 390 megas, ¿verdad? Esto ya es teórico, ¿verdad? Obviamente ya en la parte del campo, ¿verdad? Ya vienen muchos aspectos y va a ser muy difícil pasar esta cantidad máxima, ¿verdad? Pero por lo menos podemos saber cuál es la capacidad y vamos a poder alcanzar por lo menos un 80% de lo que hice acá. Entonces esto es importante ahí que lo tengan presente. Ok, entonces, ¿en qué nos beneficia limitar la modulación? Como dice acá, se debe limitar la modulación cuando no tenemos niveles de señal, recepción o el SNR ideal. Esto ayudará a mejorar el rendimiento de los enlaces. Entonces, ha pasado mucho en lugares que por más antena, por más radio que pongan, el ruido es mucho, el espectro está muy sucio y prácticamente los niveles de señal no mejoran, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es poner al equipo a modular bajo, ¿verdad? A pasar menos cantidad de datos para que el enlace sea estable, ya que si lo dejamos al máximo, vamos a tener desconexiones, ¿verdad? En este caso, si el enlace todo está bien, lo ideal es dejarlo en automático. ¿Por qué? Porque cuando se deja en automático, el equipo siempre va a intentar modular en su máxima capacidad, ¿verdad? Si él ve que tiene eh, niveles de señal óptimos, tiene ruido, ¿verdad? Que está lejos, no hay mucho ruido,
El equipo va a modular alto, o sea, va a pasar su máxima cantidad de datos por medio del enlace. Si el equipo detecta que otro equipo, no sé, se conectó o pasa algo y está haciendo mucho ruido en la frecuencia, lo que va a hacer él es bajar la modulación, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo cuando estamos viendo un ejemplo, un streaming, lo estamos viendo a alta calidad. Si lo dejamos en automático, dependiendo de cómo está el internet, ustedes ven que él va bajando su calidad de video, ¿verdad? Para poder mantener el video fluido. Entonces, prácticamente lo mismo que hace la modulación automática. Entonces, ¿cuál es el valor ideal de recepción? El valor ideal de señal de un enlace tiene que estar entre menos 45 a menos 65 dBm. Esos son los niveles óptimos de señal en un enlace. ¿Qué pasa si tenemos más energía? O sea, si tenemos un ejemplo, menos 35 dBm de señal, un ejemplo, enlaces muy cortos, 100 metros, ¿verdad? Con equipos muy grandes y potencias máximas. Esto va a provocar que los equipos se vayan a dañar, ¿verdad? Porque es prácticamente como que estemos hablando con alguien al puro frente y nos estemos gritando, ¿verdad? Entonces ya al tiempo vamos a sentir ahí, estamos como aturdidos, ¿verdad? Vamos como ensordeciéndonos. Ok, ¿qué pasa si tenemos menos energía? Ok, entonces ahí el mejor ejemplo, ¿verdad? Igual, estamos hablando con alguien y habla muy bajito, no podemos escuchar, ¿verdad? Entonces, si no tenemos buenos niveles de señal, ¿verdad? Ejemplo, menos 70, menos 80, el radio que está recibiendo la señal no va a poder escuchar muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se tiene que estar retransmitiendo, ¿verdad? Se pierden paquetes y ahí es donde se siente un enlace, ¿verdad? Lento. Entonces, si no tenemos la energía, ¿qué tenemos que hacer? Lo vimos al principio y este lo resalto, ¿verdad? La prioridad siempre va a ser aumentar las ganancias de las antenas, ¿verdad? Lo cual no va a distorsionar la transmisión de la onda. ¿Por qué? Porque un ejemplo, ha pasado de clientes que tienen enlaces, un ejemplo, a 15 kilómetros, tienen antenas de 23 dBi. Ok, buscan información y dice que con esas antenas pueden hacer enlaces de 10 a 15 kilómetros. Bien, pero por más que buscan, no hay frecuencias tan limpias, el ruido está muy alto. Entonces tienden a poner la potencia al máximo, ¿verdad? Entonces, como les dije, la potencia al máximo es como que estén gritando y lo que va a provocar también es un deterioro, ¿verdad? O distorsiona lo que es la onda. Entonces, lo que va a hacer es meter más ruido y no nos va a ayudar en lo que es la transmisión y la comunicación clara entre los equipos. Ok, entonces aquí lo ideal es mejor cambiar las antenas a unas de mayor ganancia. Entonces pasamos de 23 dBi las antenas a unas antenas de 30 dBi, lo cual nos van a mejorar los niveles de señal aún más y sin necesidad de subir potencia, ¿verdad? Y distorsionar lo que es la onda, subiendo la potencia. Y acá están los niveles mínimos para obtener las modulaciones, ¿verdad? Eso también es muy importante. Estos son los niveles de señal que tenemos que tener mínimo para poder modular. Y de acuerdo a esto, vamos a pasar la cantidad de datos soportada por los equipos. Entonces, si ven acá, para poder modular en los Airfiber a 1024 QAM, necesitamos unos niveles de señal máximo, menos 56, ¿verdad? Entre mayor esté alejado a cero el equipo, más mala va a ser los niveles de señal.
Entonces, entre más se acerca al cero, un ejemplo, menos 40, menos 35, mayor o más fuerte va a ser esa señal y mejor se van a poder comunicar los equipos. Entonces, lo ideal es siempre, lo vimos, ¿verdad? En la página anterior, los niveles de señal tienen que ser ideales entre menos 45 y menos 65. Igual podemos modular, podemos tener enlaces a estos niveles de señal, menos 60, menos 70, pero de acá depende mucho también el ruido. Entonces ya vamos a ver un poco en qué nos afecta el ruido y cuáles son los niveles o la distancia que hay que tener con el ruido. Bueno, otra cosa, ¿verdad? Acá lo que es el ancho de canal. Conocemos, ¿verdad? El ancho de canal es como decir la pista, ¿verdad? Para poder pasar los datos. Entonces, entre mayor sea el ancho de canal, más cantidad de datos vamos a poder pasar. Entonces, como una pista, ¿verdad? Como entre más carriles, ¿verdad? Más carros pueden pasar libremente. Entonces, es lo mismo. Pero acá viene otra cosa, que entre mayor sea el ancho de canal, a menor distancia vamos a llegar. Entonces acá hay que considerar las dos partes, ¿verdad? Si queremos sacar el provecho, queremos utilizar un ancho canal de 80 MHz para pasar 550 megabits por segundo, tenemos que tener en cuenta que este enlace no puede ser muy largo, ¿verdad? Porque si tenemos mucha distancia y al aumentar el ancho de canal se nos va a degradar un poco la potencia, entonces vamos a llegar a menos distancia. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Importantísimo, la alineación. Prácticamente la alineación es un punto vital para lo que es el enlace. Si no hay alineación, prácticamente el enlace se va a estar desconectando. Va a estar lento, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, siempre hay que fijar bien los equipos y alinearlos bien. ¿Cómo podemos hacer la alineación? Los equipos traen una herramienta en la parte de Tools, donde viene esta herramienta de alineación. Prácticamente, bueno, en este caso los equipos son 2x2, tienen una antena para transmitir y otra para recibir. Perdón, tienen dos para transmitir y dos para recibir. Y lo que dice Chain 0 y Chain 1 es prácticamente las polaridades, ¿verdad? Entonces tienen una horizontal y una vertical. Perdón, es al revés, una vertical y una horizontal. Entonces, si ven acá, esto es de la vista principal de los equipos, desde un enlace que tiene niveles de señal de menos 56. Y acá tiene lo que son las cadenas, las polaridades, chain 0 y chain 1. Si ustedes ven, estos dos valores tienen que ser prácticamente iguales. ¿Ok? Si el equipo tiene mucha diferencia entre estos dos valores, quiere decir que el equipo está desalineado. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a mover el equipo hasta emparejar estos valores. ¿Por qué? Porque si hay mucha diferencia entre ellos, quiere decir que hay una diferencia de cadenas, una diferencia en la alineación, ¿verdad? Entonces tenemos que poner estos equipos con estos niveles igual, que acá son lo mismo, ¿verdad? Lo horizontal y vertical tienen que estar iguales. Y acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Para lo cual hay que mover las antenas según las polaridades vertical, horizontal, o en el caso que tuviera tres cadenas, dual slant, ¿verdad? Que eso es diagonal. Pero acá podemos ver un equipo que tiene buenos niveles de señal, ¿cierto? Menos 49. Pero se nos está poniendo en rojo los parámetros. ¿Por qué es? Porque podemos ver acá que las polaridades
no están bien, ¿verdad? No están bien alineadas. Hay mucha diferencia entre el horizontal y el vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para alinearlo, ¿verdad? Hay que hacerlo con mucha paciencia, perdón, y siempre un lado a la vez, ¿verdad? Movemos un equipo, si mejoran lo que es la señal, bien, ¿verdad? Y si movemos el equipo y más bien se espareja más, estamos alineando para el lado incorrecto, ¿ok? Entonces, eh, lo ideal es que tenga acá los valores óptimos y no una diferencia entre estos valores no más de 4 dBm. Ya cuando se pasan de los 4 dBm, eh, se nos va a poner acá en rojo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos está advirtiendo de que el equipo no tiene buena comunicación porque está desalineado. Entonces, esta parte es importantísima. ¿Cómo buscamos la mejor frecuencia? El equipo igual, en el caso de los AC y los M5, tienen lo que es herramienta que se llama AirView, donde podemos ver y el equipo va a analizar el espectro, ¿verdad? Donde vamos a poder ver las frecuencias, y él nos va a decir cuál es la más limpia. Entonces, entre más frío sea el color, más limpia va a estar esta frecuencia. ¿Verdad? Entre más cálido, ¿verdad? El color más intenso, rojo, más ruido hay en esta frecuencia. Y estos son los picos de ruido que hay. Si vemos acá, en este caso esta frecuencia está súper sucia, está en rojo y los picos de ruido están muy altos. Entonces, siempre antes de instalar un equipo hay que hacer un análisis del espectro y de acuerdo a eso, escoger la frecuencia ideal. ¿Ok? ¿Cómo nos afecta el SNR? El SNR es prácticamente el ruido, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá un enlace que tiene buenos niveles de señal, tiene menos 55. Estamos bien. Tenemos buena alineación, RX, ¿ves? Chain 0, Chain 1. Y tenemos una buena potencia. Esto sería lo ideal en un enlace, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos todo esto bien y el río está muy cerca? Acá podemos ver, él tiene también una herramienta acá de constelación. Dependiendo de la modulación, más cantidad de datos, ¿verdad? Más cuadritos nos van a salir. Y lo ideal es que los datos caigan en su punto. Acá podemos ver que tiene un punto principal. Entonces, acá le está transmitiendo, pero si hay mucho ruido, estos datos se pierden, ¿verdad? No caen en su punto y la comunicación no es clara. Entonces, se tiene que estar enviando y enviando y retransmitiendo. Entonces, podemos ver acá que el SNR está en menos 19 y acá en menos 18. Lo ideal para un enlace es que la diferencia entre el ruido y la señal sea de 20, así mínimo o 30 dBm. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un ejemplo, yo tengo niveles de señal de menos 55 y nos dice que el ruido está en menos 70. Quiere decir que la diferencia entre menos 55 y menos 70 son de 15 dBm. O sea, prácticamente está saturado esa frecuencia. No la podemos utilizar. Entonces, para que esto funcione, los niveles de ruido tienen que estar en menos 80, menos 90, menos 100. Entre más alejado a cero esté el ruido, mejor va a ser la comunicación con nuestros equipos, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Siempre hay que escoger una frecuencia que tenga un ruido, un piso ruido alto. Ojalá que ande menos 90, menos 100, ¿verdad? Y que los niveles de señal anden alejados. Entonces acá podemos ver también
unas pruebas reales de radiofrecuencia con antenas sectoriales, donde dice la mitigación del ruido con las antenas airMax AC usando rayos Rocket M5. Las antenas AC, bueno, ya muchos conocen o no, se utilizaban mucho los equipos M5 o M2, esos fueron los que más se utilizaron. Ya actualmente se utilizan los radios y las antenas en AC. ¿Por qué? Porque son mejoras. Los AC nos permiten pasar más cantidad de datos, tienen mejor filtros de ruido, ¿verdad? Entonces nos van a ayudar mucho más. Entonces acá podemos ver, en este caso nos vamos a enfocar en esta última línea, un radio Rocket M5 con una antena sectorial de 90 grados M5, ¿verdad? Trabaja en 5 GHz y podemos ver que acá, bueno, está en verde. Igual no está tan sucia, pero sí hay cierto grado de ruido. Y podemos ver acá que con solamente cambiar la antena a una C nos mejoró mucho lo que es la mitigación del ruido, ¿verdad? Ya que si nosotros ponemos un equipo a transmitir a cierta frecuencia, estamos ensuciando el espectro, ¿verdad? Entonces estamos metiendo ruido a esa frecuencia y nuestro equipo remoto obviamente lo va a detectar. Entonces con antenas AC, perdón, vamos a poder mitigar un poco lo que es este ruido, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar bastante. Pero lo ideal es ir utilizando, ¿verdad? Equipos dedicados a esto para tener una mejor comunicación y nos van a ayudar a mejorar. En el caso de la tecnología AirPrince, que prácticamente es un procesador, ¿verdad? Un modulito en los radios dedicado a lo que es filtrar el ruido. O sea, él se va a dedicar solamente o se va a enfocar a la frecuencia en la que está trabajando y va a omitir cualquier otro equipo que esté en otras frecuencias. Entonces él lo enfoca, ¿verdad? Entonces es ideal utilizar equipos con la tecnología AirPrease en lugares con mucho ruido, ¿verdad? Nos va a ayudar bastante. Igual, si no hay ruido y podemos utilizarlo, mucho mejor. Después está lo que es la retrocompatibilidad con los equipos. Podemos utilizar equipos en AC con equipos M, ¿verdad? Como les dije, se utilizan mucho los equipos M5 o AC, M5 o M2. En este caso, la tecnología AC trabaja también solamente en 5 GHz, pero es compatible entre los M5. Yo puedo conectar un equipo AC con un M5, siempre y cuando los dos estén actualizados y el equipo AC sea el equipo base, el equipo Access Point, el principal. De forma contraria, no va a funcionar, ¿verdad? Un equipo M5 no puede ser principal y conectarle estaciones AC. Solamente el AC puede ser el AP para conectarse con equipos M. Y acá podemos ver una prueba de estrés, cómo va mejorando, ¿verdad? Entonces dice que la mejora mínima por una migración de AP a airMax AC es de un 60%, pero en muchos casos el rendimiento llega hasta el 150%. Entonces podemos ver acá que tenemos un access point con un Rocket 5 AC Prism y de clientes tenemos, o estaciones, ¿verdad? Tenemos 20 equipos en M. Podemos ver que la transmisión es de 92 megabits por segundo. Acá podemos ver una mejora que se hizo utilizando el mismo radio, el mismo access point, pero cambiamos 10 de los M a 10 AC. Y podemos ver que
nos aumentó la cantidad de datos, ¿verdad? Y el porcentaje a un 33% fue la mejora. Y podemos pasar hasta 109 megabits por segundo. Cambiamos todo hace y podemos ver que ahora podemos pasar hasta un 60%. La capacidad de enlace nos mejoró un 60%, perdón, y podemos pasar hasta 131 megabits por segundo. Entonces, si ven, la tecnología C nos da bastantes beneficios y podemos utilizarla, ¿verdad? Lo ideal es siempre utilizar las mismas tecnologías. Entonces, en este caso, utilizar la tecnología C en tanto estación como access point. Y si igual tenemos equipos en M5, ojalá ir migrando para que veamos las mejores. Y importantísimo, ¿verdad? Como los equipos están expuestos al exterior, protegerlos, ¿verdad? Ubiquiti tiene lo que es un protector de picos, el ETH-SP es el modelo, y este equipo nos va a ayudar, ¿verdad? Cuando hay un sobrevoltaje, una descarga eléctrica o algo, el equipo, siempre y cuando lo aterricemos a tierra, va a ser el que va a mandar ese sobrevoltaje a tierra y nos va a proteger los equipos. Entonces, es increíble la cantidad de equipos que llegan siempre por descargas eléctricas y más en invierno. Entonces, lo ideal es siempre utilizar estos equipos y protegerlos. Entonces, en resumen, la recomendación es validar siempre la línea de vista, ¿verdad? Eso es principal. Con herramientas, ¿verdad? Podemos ver lo que van a ser los niveles de energía de recepción de los radios, ¿verdad? Y dependiendo de esto, qué equipo vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la distancia? Las torres o estructuras donde los radios van a ser instalados deben ser estables, ¿verdad? Es decir, no deben oscilar para conservar el rendimiento y estabilidad, ¿verdad? Entonces, las bases donde se van a instalar los equipos no se pueden mover. ¿Por qué? Porque los equipos, dependiendo de la antena y la apertura que tiene él, con cualquier milímetro que se mueva, se va a desalinear, ¿verdad? Entonces, sí ha pasado mucho de clientes que ponen en torres o algún brazo ahí estable, flojo, inestable, flojo, con el viento se mueve y se va a perder la conexión, ¿verdad? Entonces, validar siempre eso. Trabajar siempre con energía eléctrica estabilizada, ¿verdad? Ojalá puestas a tierra para evitar daños. Utilizar cables de red para exteriores, ¿verdad? Un sistema de protección de mallas, ¿verdad? Conectores metálicos, si es el caso, y utilizar los equipos de protección. Utilizar siempre encriptaciones seguras, ¿verdad? En este caso los equipos soportan lo que es WPA2, ¿verdad? Con niveles de encriptación altos, ¿verdad? El alineamiento, súper importante, ¿verdad? Lo que son las antenas, en el caso de las cadenas, que eran las polaridades, ¿verdad? Es fundamental. Y buscar siempre la frecuencia más libre, respetando, ¿verdad? Las regulaciones de transmisión, ¿verdad? Ojalá siempre usar la última versión de firmware, ¿verdad? Por niveles de seguridad y también de compatibilidad. Ojalá que los equipos estén en las mismas versiones de firmware, ¿verdad? Para evitar alguna incompatibilidad de alguna versión a otra. Y acá les quería mostrar nada más para ir finalizando lo que es el AirLink, ¿verdad? Puede ser que ya muchos los conozcan, otros no. Tenemos esta herramienta. En el caso de, para pasar acá una ventana. Tenemos esta herramienta de Ubiquiti que se llama el AirLink.
¿verdad? Es gratuita, donde nosotros podemos simular los enlaces inalámbricos, ¿verdad? Entonces tenemos acá, como lo vimos, hay dos tipos de enlaces, punto a punto o punto multipunto. Entonces nosotros podemos acá escoger, sabemos que se nos pone un punto. Y nosotros lo podemos mover, ¿verdad? Y acá el equipo nos va a mostrar lo que es, bueno, todo lo que es el relieve, no nos está afectando, es parte principal para ver si se puede hacer o no un enlace inalámbrico. Que entonces, ¿qué pasa si yo vengo acá y pongo este equipo acá? Entonces vemos que ya acá es prácticamente imposible hacer un enlace inalámbrico. Entonces vamos a quedarnos acá. Y podemos ver acá, bueno, el equipo nos recomienda, el software nos recomienda un equipo, por lo general casi siempre recomienda este, ¿verdad? Porque este es el que más datos nos va a pasar. Podemos ver acá, no sé si lo ven, para ver, voy a hacer un zoom. Podemos ver acá lo que nos tira el enlace, ¿verdad? Nos dice que, bueno, estos equipos pueden pasar hasta 1 giga. Y podemos ver acá que tenemos una distancia de 518 metros, ¿verdad? Es un enlace corto. Ok. Acá nos dice la cantidad o la capacidad del enlace. Nos dice que es 1 giga, ¿verdad? Son 1000 megabits por segundo lo que se puede pasar, porque estos equipos son para esa cantidad máxima de datos, pero igual siempre hay que bajarles un poco, ¿verdad? No nos podemos guiar mucho con esto porque esto no nos toma en cuenta el ruido del espectro. Entonces, si vemos acá, si yo cambio el modelo, vamos a poner un equipo más pequeñito, ¿verdad? Con menos potencia. En este caso vamos a poner un ejemplo, un Nanobeam 5AC. A ver acá para cambiarlo. Y acá igual, vamos a poner 2 Nanobeam. Entonces podemos ver acá que la capacidad, bueno, ahora también no vimos los niveles de señal. Nos dice que estos niveles de señal son de menos 38. Si vemos ahora, están menos 26. Entonces, bueno, estos equipos pueden pasar hasta 305 megabits por segundo. Igual es bastante cantidad de datos. Eh, los niveles de señal que podemos obtener. Y acá podemos poner lo que son las ubicaciones, si las tuviéramos, ¿verdad? Para simular. Nos dice lo que es la altura del equipo, ¿verdad? 10, 12 metros, dependiendo de lo que requerimos. La potencia del equipo, podemos bajarlo. Si entre más bajamos la potencia, más va bajando lo que es los niveles de señal. Entonces lo ideal es siempre andar ahí, pero no al máximo, ¿verdad? Entre 20, 22. Igual tenemos buenos niveles de señal. Ok, entonces nosotros con esto vamos jugando con la capacidad del enlace. Acá podemos ver que podemos pasar 305 megabits por segundo. ¿Qué pasa si yo aumento el ancho de canal? Vamos a ver. Vean los niveles de señal, menos 42, menos 43. 80 mega, en 80 megahertz. Ok, bueno, en este caso no me afectó mucho los niveles de señal, pero como les digo, no nos podemos guiar mucho con estos niveles de señal, ya que no nos toma en cuenta lo que es el ruido, ¿verdad? Pero sí vimos que nos aumentó la cantidad de datos que puede pasar el enlace.
¿verdad? Entre menor sea el ancho de canal, menos cantidad de datos vamos a pasar. Ok, y acá nos dice lo que es como la inclinación del equipo, ¿verdad? Para que se enlacen y se alineen entre ellos. Entonces, es una buena herramienta, la principal para ver si un enlace se puede o no realizar. Ok, y acá, bueno, voy a mostrarles. Y acá está el que es multipunto. En este caso, simplemente lo seleccionamos, ¿verdad? Buscamos acá el punto, que él ya nos agrega estaciones. Y acá podemos ver, ¿verdad? Que nosotros podemos añadir más puntos. Vamos a ver. ¿Ves? Acá nos dice, para centrar un poco acá, añadir una estación. Entonces ponemos y aquí la cantidad. Entonces, si ven acá, él nos dice cuál es la apertura de esta antena. Recuerden que tenemos antenas desde 45 o menos apertura. Entonces, dependiendo de la antena, si ven acá, puse una antena 21 dBi, que es una antena que nos abre 60 grados. Entonces, solamente los equipos que estén dentro de este área se van a poder conectar bien. Y prácticamente lo mismo, ¿verdad? Nos recomienda los equipos. Ustedes pueden escoger, ¿verdad? ¿Cuál es el principal? Un Rocket Prima 5AC. Y como estación, un Powerbeam 5AC. Entonces, nos dice que la distancia es de 800 metros, prácticamente una distancia muy corta, ¿verdad? Para estos equipos son muy potentes. Y si ven los niveles de señal son muy bajos, ¿verdad? Son muy fuertes. Entonces, lo ideal es utilizar otro tipo de equipos, ¿verdad? Para que los niveles de señal y la comunicación entre ellos no se vayan a dañar, ¿verdad? Igual los podemos utilizar, solo que simplemente vamos a bajar lo que es la potencia, ¿verdad? Pero igual, ¿para qué vamos a poner un equipo que puede valer el doble o el triple? Si con otro equipo de menor valor, ¿verdad? Podemos pasar la cantidad de datos que requerimos. Y acá dependiendo de la antena. Igual, en el caso del punto a punto, ahí ya es la parte de conocer un poco las líneas, ¿verdad? Que manejamos. Sabemos que los radios, por ejemplo, rockets, les podemos poner diferentes tipos de antenas, ¿verdad? Desde 30, 31 dBi o 34 dBi. Entonces, entre mayor ganancia, mejores van a ser los niveles de señal. Si podemos ver una antena comparada de 30 dBi, son 32. Y ponemos una de 34, vemos cómo mejora los niveles de señal. Entonces, tenemos esta herramienta acá gratuita. Si queremos simularlo y guardarlos, tenemos que acá simplemente registrarnos y vamos a tener una cuenta. Vamos a poder guardar las simulaciones que hacemos. Entonces, este es el paso principal para lo que es la simulación primero y ver si un enlace se puede o no realizar, ¿verdad? Y también tenemos, si quieren ver ahí, un poco de lo que son las configuraciones. Ubiquiti tiene este demo que es de un radio, ¿verdad? Donde nos puede decir lo que es la información del enlace. Nos dice que son 4.1 millas. Podemos pasar a kilómetros, 6 kilómetros.
Acá podemos ver, hay diferentes equipos, podemos ver acá este enlace y vemos que está en rojo. ¿Por qué? Porque las cadenas están desalineadas, ¿verdad? Los niveles de señal, menos 74, están altillos. Y el ruido, podemos ver, está en menos 93. Tenemos una diferencia de 20, ¿verdad? 21, 22, de 74 a... Todavía se puede comunicar bien, pero lo ideal es que tengamos niveles de señal más alejados al ruido, ¿verdad? Entonces, este enlace está súper mejor. ¿Por qué? Porque está alineado, porque tengo buenos niveles de señal y el ruido está bien alejado de mis niveles de señal. Entonces, si vemos acá, la frecuencia está muy limpia, ¿verdad? Y acá están, bueno, y los diferentes datos, ¿verdad? Lo que es distancia, versiones de firmware, la velocidad de comunicación, entre otros, ¿verdad? En este caso, esto es un enlace punto multipunto. Entonces tenemos esta herramienta. Que no sé si tienen alguna duda, compañeros, con lo que hemos visto. Yo sé que tal vez es mucha así teoría, pero son cosas que tenemos que tener presente para realizar lo que es un enlace. Si tienen alguna duda, por favor, ahí me escriben. Ok, me hace una consulta para la estación base, cuál es la potencia ideal, su distancia ideal, cuánto debes tener, un 80% de su potencia, los CPS se ajustan para no saturar. Ok, buena pregunta. Bueno, ahí me ponen cómo se llama este simulador. Simplemente lo buscan como AirOS-demo. Ahí ustedes lo buscan y les va a aparecer. O bien, si quieren, copian ahí todo el link. Vamos a ver si me deja acá, se los voy a pasar acá. Ya les pasé el link. Ok, dependiendo del equipo, es la cantidad de clientes que puede soportar, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, hay diferentes tipos de modelos. Vamos a ver si acá me lo tira. Hay equipos desde Rocket M5, donde podemos conectar así a recomendación 20, entre 20 y 30, ¿verdad? Obviamente se pueden conectar más. Lo que pasa es que ahí ya vos tenés que jugar con lo que es la velocidad y la capacidad de transmisión dependiendo la cantidad de clientes. Entonces, un ejemplo, si vos tenés 100 megas y querés repartirlo entre, no sé, entre, pongámosle 10 clientes, un ejemplo. Entonces, vos querés asegurarle a cada uno 5 megas, ¿verdad? Velocidad. Entonces, vos vas a tener que tener presente, bueno, aparte que tienes que hacer una configuración, ¿verdad? Para limitar el ancho de banda. Y vas a tener que presente que si son 5 megas y son 10 clientes, ya te van a consumir prácticamente la mitad de velocidad, ¿verdad? Entonces, ahí serían 10 clientes ya conectados. Si ya conectamos 10 más, son 20 clientes, a 5 megas prácticamente ya estás al 100%, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad? Eso en el caso de que todos estén consumiendo a la misma vez, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de la velocidad de comunicación y lo que querés asegurarle a los clientes.
Pero igual, como te digo, digamos, un Rocket M5 yo no recomiendo más de 30 clientes. El Rocket Prisma, como él ya tiene mayor procesamiento, ¿verdad? Tiene mejores procesadores, tiene filtros de ruido y tiene más potencia. Este equipo sí podemos conectar desde unos 30 a 40 hasta 50 clientes, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que obviamente entre más caro sea un equipo es porque mejor procesador tiene, ¿verdad? Entonces lo ideal ahí es también limitar los equipos, ¿verdad? Ya eso se puede hacer en el router o lo que sea, pero va a depender mucho de lo que ustedes quieran realizar, ¿verdad? Igual, si yo quiero repartir, un ejemplo, internet a un pueblo y yo sé que son más de 30 clientes, yo lo ideal es que trataré de poner, si está dentro del presupuesto, ¿verdad? Dos equipos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy saturando un equipo, porque me va a asegurar que la comunicación entre cierto grupo, ¿verdad? Va a ser más rápido que una comunicación de un equipo con más cantidad de clientes que tiene que atender, ¿verdad? Entonces, lo ideal es siempre, si queremos repartir un ejemplo a una zona de unos 90 grados o más, podemos utilizar dos equipos con antenas sectoriales de 45 grados. ¿Por qué? Porque entre menor abra una antena, menos ruido va a recoger, ¿verdad? Y mayor distancia nos va a dar, porque estamos enfocando mal la señal. Ok, no sé si ahí quedó un poco claro la consulta, don Luis. Igual, como le dije, ustedes pueden conectar 30 o más, pero a velocidades bajas. Pero no lo recomiendo, ¿verdad? Entonces yo un equipo no lo recomiendo conectarle más de 30 clientes. Ya ponemos otro equipo y lo repartimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal. Después me consultan la tolerancia real lluvia, ok, este tipo de equipos de 6 kilómetros aproximadamente es fiable. Por eso, excelente pregunta, por eso es importante que ustedes siempre hagan la simulación y estén, como dicen, sobrados, ¿verdad? Entonces, si yo sé que este equipo en el acá en la simulación me dice que tiene niveles de señal de menos 37 y yo sé que tiene buena ganancia los equipos, ¿verdad? Yo sé que en el caso de que hayan fuertes aguaceros, haya neblina, mis niveles de señal, aunque suban a menos 40, a menos 50, yo voy a estar seguro de que no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo niveles de señal fuertes y también sé que el ruido, un ejemplo, yo sé que el ruido está en 100, tengo un gran distancia, ¿verdad? Entre el ruido y los niveles de señal. A pesar de que mis niveles de señal puedan subir 10 dBm, que es mucho, sinceramente es mucho, no va a subir, calculo más de 5, entre 5 a 10 va a subir los niveles de señal por afectaciones climáticas, ¿verdad? No va a subir más de 10. Entonces, lo ideal es siempre tener un equipo sobrado, ¿verdad? Entonces, no voy a poner un equipo que es un ejemplo, yo sé que tiene muy poca potencia y es una distancia muy larga, ¿verdad? Bueno, en este caso, no, pero en el caso de otro enlace a mayor distancia, que apenas el equipo está llegando con menos 70, menos 80 y el río está a menos 100, que yo sé que apenas está llegando y no voy a tener esa diferencia, ¿verdad? Ese juego de que una afectación climática me varíe los niveles de señal y me va a afectar bastante. Entonces, para responder la pregunta es asegurarse de que los niveles de señal estén dentro del rango menos
45 menos 65 y que el RIO esté en menos 90 y menos 100, usted se va a asegurar que ese enlace va a ser 100% fiable, ¿verdad? Entonces lo ideal es eso. Me consulta un Max para la transmisión de una PTZ, ¿cuál es la antena recomendada? A 600 metros. Como les dije, bueno, si nosotros utilizamos equipos AC, podemos asegurar que los equipos en AC pueden pasar hasta 200 a 300 megas. ¿Y cómo hacen ustedes el cálculo? Ustedes tienen que hacerlo así. Un ejemplo. Una cámara de 2 megapíxeles por lo general va a consumir de 3 a 4 megas. Entonces, siempre hacemos el cálculo del doble. Entonces, si una cámara es de 2 megapíxeles, le ponemos que su consumo máximo va a ser 4 megas. Si la cámara es de 4 megapíxeles, le podemos poner que su consumo va a ser de unos 6 a 8 megas, así exagerado, ¿verdad? Pero por lo general siempre consumen lo mismo de la resolución. Si la cámara es de 2 megapíxeles, te va a consumir, pongámosle 3 megapíxeles para andarlo ya en datos reales. Y 4 va a consumir 5 megapíxeles. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Si la PTZ es de 4 megapíxeles, te va a consumir 5 megas. Entonces, con cualquier enlace, cualquier antena, te va a funcionar. ¿Por qué? Porque desde un M2 que puede pasar hasta 60 megas, vamos a estar sobrados, ¿verdad? Ya si me decís que son 20 PTZ, ya ahora sí tenemos que utilizar un equipo que se hace, ¿verdad? Que te puede pasar hasta 200 megas. Pero así es como vamos sacando, como decirlo, el presupuesto, ¿verdad? El enlace. Si yo sé que tengo cámaras de 4 megapíxeles y son 10, un ejemplo, multiplico 10 por 5, ¿verdad? Entonces decimos que son 50 megas lo que se va a consumir. Entonces yo sé que ahí tengo que poner un equipo que me pueda pasar esa capacidad de datos. Entonces, simulándolo acá, y un ejemplo que sea una distancia larga, que se me hizo aquí está el punto a punto. Vamos a ver, hagámoslo acá. Que no importa, voy a subirlo. Nada más es para que veamos la distancia. Un ejemplo, a 30 kilómetros. Y me dicen que tengo que pasar 50 megas. Entonces vamos a ver acá. Y un ejemplo, yo tengo equipos, bueno, lo podemos simular. PowerBin. Entonces si vemos acá, me dice que por el PowerBin yo puedo pasar hasta 230 megas. Entonces estoy sobrado. Cierto, los niveles de señal están en menos 60. Pero ¿qué pasa? Aquí no estamos tomando en cuenta el ruido, ¿verdad? Entonces puede ser que andemos los niveles de señal menos 70. Entonces, si yo quiero hacer este enlace, yo tengo que escoger una frecuencia que el ruido ande menos 100 para arriba. Y si no, no voy a poder pasar tanta cantidad de datos, ¿verdad? O bien, lo voy a mejorar bajando lo que es la potencia. O simplemente voy a escoger un equipo más potente. Y voy a escoger un equipo Rocket Prisma de los dos lados con antenas de 34 dBi. Y ok, vemos acá que los niveles de señal mejoraron a menos 40. Igual, esta es la capacidad máxima, pero como les digo, no va a ser 100% real. Ya en el campo, sinceramente, no va a ser esto la capacidad.
Entonces ya conforme ustedes van haciendo enlaces y todo, se van a ir dando cuenta a qué distancias pueden llegar. Entonces, a mi experiencia, un ejemplo, con equipos, para mostrarle acá, yo tengo acá una tablita que había hecho. Ok, un ejemplo, ¿sí? Esto va por ganancias, ¿verdad? Entre más pequeño sea el equipo, obviamente va a ser más cómodo, pero para que veamos los modelos, un ejemplo, un equipo loco M5 o M2, la distancia máxima que se recomienda es máximo 1 kilómetro. Con este modelo vamos a poder hacer enlaces de 1 kilómetro. Entonces es ideal para enlaces de 1 kilómetro para abajo. Después tenemos el NanoStation, que lo que vemos es va subiendo los DBIs, entonces va subiendo la distancia. Un NanoStation, yo lo recomiendo de entre 1 a 2 kilómetros, ¿verdad? Después, bueno, estos son los AC, igual de 1 kilómetro para abajo, estos son el loco AC, pero es con tecnología AC que te pasa más cantidad de datos. Después está el NanoStation, igual, como les dije, lo recomiendo de 1 a 2 kilómetros. Ya más puede ser que lo vayan a pegar, pero pasando menos datos, ¿verdad? Y con niveles de señal no muy estables. Después están los equipos NanoBeam, que los recomiendo. Estos son de entre 2 a 3 kilómetros. Tal vez se puede pegar un poquito más, pero ellos tienen una apertura muy amplia, son como 45 grados. Entonces, no lo recomiendo a mayor distancia. Igual lo podemos utilizar en menos distancia. Estos se utilizan mucho para punto multipunto a menores distancias, de 1 kilómetro o menos. Pero el NanoBeam lo recomiendo máximo 3 kilómetros. Después los Lightbeam lo recomiendo de entre 3 a 8 kilómetros. Los Lightbeam, ¿verdad? Este Powerbeam, es que eso va a depender mucho de la ganancia, ¿verdad? Después de los Powerbeam, en el caso de los más potentes, lo recomiendo mucho a 15 kilómetros. Como les digo, ustedes se meten en la ficha técnica y les va a decir que es casi que el doble. Entonces, yo les recomiendo prácticamente lo que dice en la ficha técnica, por lo menos así máximo la mitad. Porque la ficha técnica no te toma en cuenta todo lo que vimos, ¿verdad? Potencias, ruido, alineación, ¿verdad? Diferencias de cadenas. Entonces no te toma en cuenta nada de eso. Entonces prácticamente les recomiendo que lo que ustedes vean en la ficha técnica sea la mitad de la distancia que dice ahí. Y ya vienen los rockets, que estos se utilizan de entre 15 kilómetros a 30 kilómetros. Entonces son como las recomendaciones. Vamos a ver. Ok, me indica acá Don Douglas. Y el tema de reuso de ancho de banda va de la mano con los enlaces o propiamente en los Edge Router, tomando en cuenta lo que comento de los 100 megas a 20 clientes. Sí, correcto. O sea, ahí lo ideal sería tener un router, ¿verdad? X marca y limitar los anchos de banda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que un enlace no me vaya a consumir todo el ancho de banda disponible y los otros se vayan a ver afectados, ¿verdad? Entonces lo ideal es siempre tener un router que lleve el control, ¿verdad? Para lo que es asegurarle una calidad, como se dice, de servicio a cada uno de los clientes. Entonces, don Douglas, ahí lo ideal es el router, ¿verdad? El que va a limitar para que un solo cliente no me vaya a consumir todo
y me afecte a los demás. Esto para asegurar, como les dije, una calidad de servicio. Y don Luis, ahí le quedó mal con el datos y ya hay Rocket hace Light. Ahí sí ya sería con tu vendedor, ¿verdad? Pero no sé si tiene alguna otra consulta, igual. Ya ustedes lo tienen, ¿verdad? O los que no lo tienen acá son nuevos, los canales de comunicación, ya sea llamando a la parte de 2290-5585 y marcan la opción de soporte en el caso de que tengan alguna duda, una consulta, problemas con alguna configuración de un equipo que se haya comprado acá, ¿verdad? O bien está el correo que es soporte@secunet.com. Entonces, los que quieren la presentación y si quedaron con alguna otra duda, me pueden escribir ahí y yo les resuelvo, ¿verdad? Les paso la presentación y si tienen alguna otra duda o requieren ayuda con algún proyecto, alguna simulación ahí de un enlace o qué equipos utilizar, estamos ahí para servirle, ¿verdad? O también tenemos el WhatsApp 6412-1869, pero en este caso es más que todo para comunicación ya sea escrita, ¿verdad? No por llamada, sino mensajes, audios, videos o imágenes, ¿verdad? En el caso de configuraciones o problemas con equipos. Entonces, de mi parte, agradezco mucho a los que se conectaron. Espero que sea de mucha ayuda la presentación, ¿verdad? Y simplemente a la hora de poner en práctica la configuración de los equipos, ojalá tomar en cuenta todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, como les dije, ahí están los canales de comunicación y muchísimas gracias a todos y ahí estamos en contacto. Que tengan un excelente día.